Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de esas de aperitivo de bar. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta súper rápida, pero de esas que parecen como de lujo, o de bar, o de restaurante, podríamos decir. De esas que a veces pensamos que en casa no son fáciles de preparar y generalmente las comemos cuando salimos. Pues ya vais a ver que es una receta facilísima de preparar. Voy a preparar unas gambas al ajillo. Comprando las gambas congeladas, que ya están peladas y listas para utilizar, agilizamos muchísimo y podemos preparar en cualquier momento esta receta. Que por cierto, tener una bolsita de gambas, langostinos, ya sabéis que os digo muchas veces, congelados, tanto pelados como sin pelar, nos ayuda a preparar muchísimas recetas de manera fácil y rápida porque se descongelan muy rápido, muy fácilmente. En este caso, incluso en el momento lo podríamos hacer. Si yo tengo una bolsa de gambas congeladas, que también aprovecho para recordaros que no solo las gambas, sino que todos los pescados tienen una especie de glaseado por encima, una capita de hielo, que no es que el fabricante o el productor nos quiera engañar porque eso pesa más. De hecho, se debe reflejar en el envase el peso real del envase más añadir al lado el peso que sería sin el glaseado, sin ese agua congelada añadida. ¿Por qué se utiliza ese glaseado, esa capita que recubre? Para proteger. Es una medida de protección de la carne, en este caso de las gambas o de los filetes de pescado, porque son alimentos muy delicados, podríamos decir, a la hora de manipularlos. De esta manera quedan más rígidos y además son muy susceptibles de presentar quemaduras en la superficie por acción del frío, y de esa manera, pues con ese glaseado se protege también. De hecho, si alguna vez os habéis fijado, en el momento en el que empiezan a descongelarse y está blandito ese hielo, podríamos cascarlo y retirarlo casi, nos queda ese filete o esa gamba en el medio. Bueno, a la hora de utilizar las gambas congeladas, antes de preparar la receta de las gambas al ajillo, tenemos que quitarles ese extra de agua del glaseado, es decir, no es necesario que las lleguemos a descongelar del todo, pero sí fundir ese agua. Lo podemos hacer, por ejemplo, con agua caliente o con unos segundos en el microondas. Si lo mezclamos o echamos las gambas congeladas directamente al aceite con el ajo, que es la manera de preparar ese ajillo, ¿qué ocurre? Que nos va a saltar muchísimo, se nos va a aguar y ese glaseado a veces no tiene un sabor especialmente rico, porque concentra en parte el sabor del pescado, nos queda como un sabor como más concentrado. Por lo tanto, mejor primero en un plato, en un recipiente, quitamos ese extra de agua y después empezamos a cocinar la receta. En primer lugar, vamos a echar el aceite en la sartén. Las gambas al ajillo llevan bastante cantidad de aceite si lo comparamos con otras recetas. En este caso voy a utilizar 4 cucharadas de aceite de oliva. Por cierto, si nos sobra aceite después de comer las gambas, lo podemos reutilizar, por ejemplo, para cocinar un arroz, que nos dará también parte de ese sabor a gamba. Por eso tener un poco cuidado con qué lo vais a utilizar, pero lo podéis reciclar. Incluso si no lo vais a consumir pues en ese mismo día o al día siguiente, lo podríais congelar ahí en forma de cubitos de hielo en una hielera, y tenéis ese aceite para utilizarlo. Tiene el sabor al ajo, un poquito de guindilla que también voy a utilizar y sabor a pescado. Pues imaginaros que a la semana siguiente compráis unos mejillones. Si queréis hacer un arroz con mejillones, que también os he enseñado a preparar y que queda delicioso, pues tendríais ya parte de ese aceite disponible. Vamos a picar los ajos. Una buena cantidad de ajo necesitamos
para este tipo de recetas. Tampoco cortéis el ajo excesivamente pequeño porque nos va a dar sabor al aceite, pero no vamos a encontrarnos esos trocitos y además corremos el riesgo de que se quemen con más facilidad. Y una vez que lo tenemos cortado, llevamos el ajo a la sartén. Cuidado porque el ajo, cuando está cortado pequeñito, como os he dicho, se cocina bastante rápido. Voy a añadirle también, para darle un toque picante, un par de cayenas de guindillas, porque son chiquititas. Si tenéis cayenas más grandes, pues podéis utilizar una. Si queréis que pique aún más, las podéis picar, trocear un poquito con el cuchillo, pero para mi gusto así sería suficiente. Así que vamos a darle calorcito, medio, un fuego medio, no muy alto, y vamos a dorar los ajos. Y en el momento en el que empecemos a ver que los ajos cogen un tono doradito, pues ya tenemos las gambas preparadas para echarlas. No echéis a volquete, irlas escurriendo con los dedos, porque muchas veces pueden tener restos de líquido, de agua. Y en este caso, bueno, pues son aproximadamente unos 300 gramos de gambas. Así que las vamos echando en la sartén. A medida que se van cocinando, las gambas van cambiando de color. Antes, si os habéis fijado, eran transparentes y se van poniendo blanquecinas. Aquí os enseño una, por ejemplo, que está ya prácticamente terminada de cocinar. En cuanto las tengamos ya todas con ese color blanco opaco, entonces ya tendremos la receta terminada. Y si os fijáis, se reducen de tamaño, han soltado también algo de líquido, y una vez que se evapora el líquido y vuelve a aparecer el aceite, ya las tengo todas blancas, pues ya puedo apagar el fuego. Y le voy a añadir el último ingrediente, que son unas hojitas de perejil, que en este caso hoy lo tengo fresco, lo tengo recién comprado y listo ya para congelar. Sabéis que es una recomendación que os hago muy a menudo, que congeléis, que tengáis el perejil congelado en casa, porque así lo podéis utilizar también en cualquier momento, la cantidad que necesitéis, porque lo tenéis ya, como os digo, listo para utilizar. Y aquí tenemos ya las gambas al ajillo terminadas, un aperitivo delicioso que lo tenéis preparado en menos de 5 minutos. Esta receta de gambas al ajillo, que es facilísima, ya habéis visto, alrededor de unos 5 minutos, es una de esas recetas de unta pan y moja, porque la salsa, al igual que las gambas, es riquísima. Así que ya sabéis, siguiendo las recomendaciones que os hago habitualmente, os recomiendo una vez más que cuando vayáis a consumir pan, que sea de buena calidad. Preferiblemente si es un pan de masa madre, que evidentemente tiene muchísima mejor calidad y es mucho más saludable que cualquier pan industrial. Y aquí, como puntualización también, para que lo sepáis, relacionado con el pan. Bueno, cuando tenemos panes de masa madre, la cantidad de gluten que necesita el pan para mantenerse jugoso y mantener ese entramado que retiene también no solo la humedad, sino también ese gas que se produce durante las fermentaciones, pues hace falta menos, porque la propia masa madre ya está generando ese gas. Cuando se utilizan panes industriales, generalmente, como los tiempos de fermentado, los tiempos de amasado, todo se va reduciendo. Claro, cuanto más rápido produzca, más rentable me resulta el pan. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se añaden lo que se suelen denominar complementos panarios, que suelen ser pues más cantidad de gluten muchas veces. Por eso los panes industriales a veces sientan peor que los panes de masa madre, que digestivamente también sientan muchísimo mejor. Bueno, esto así como un poco puntualización. Volvemos a las gambas. Las gambas, al igual que los langostinos, que los moluscos, los crustáceos de cualquier variedad, tienen todos los aminoácidos esenciales. Son proteínas de alto valor biológico. La grasa, por ejemplo, el colesterol, en el caso de las gambas y langostinos, se concentra en la cabeza, con lo cual en este caso tendríamos una receta alta en proteínas de alto valor biológico, sin hidratos de carbono si no utilizamos el pan, evidentemente,
y además con grasas saludables, ese aceite de oliva que utilizamos para cocinarlos. Y un extra, el perejil, que es una de las mejores fuentes de vitamina C, poderosísimo antioxidante, y el ajo, que bueno, sí es verdad que está ahí cocinándose un ratito y que pierde un poquito de sus propiedades, pero si lo vamos utilizando a lo largo de la semana en diferentes recetas, pues al final vamos sumando poquitos a poquitos para conseguir esos beneficios del consumo de ajo. Así que espero que este tipo de recetas, que son tan fáciles y que son las que yo llamo también de fondo de despensa, porque creo que aceite, ajo tenemos todos, perejil congelado espero que tengáis ya todos con la cantidad de veces que os lo he repetido, y espero que mejoréis también pues ese fondo de despensa, ¿no? Esos alimentos frescos congelados que podemos utilizar con muchísima facilidad, como en este caso las gambas. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter, y por supuesto que espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.